contencioso político con el contencioso mixto, político y administrativo, es decir, la Comisión Federal Electoral en el último tramo del órgano administrativo a través de la Secretaría de Gobernación con la sistema de calificación por el órgano legislativo. Hasta que finalmente se da el paso, primero con el recurso de reclamación de que conocía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el Tribunal Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, en esta parte yo insisto sobre una cuestión que es lo que he identificado como la llamada importancia cuantitativa. Vean ustedes, desde 1996, en que se estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la fecha se han presentado 253,919. Esto con datos que corresponden al día de hoy, en la mañana, hace unos minutos. Entonces, bueno, pues es una cuestión que nos denota la importancia, en el punto de vista numérico, de la jurisdicción electoral. Está plenamente justificado. Es cierto que actualmente se está realizando un proceso de revisión de lo que es la jurisdicción, la materia electoral en general, y uno de los temas tiene que ver precisamente con el sistema de justicia electoral. Hay una iniciativa que fue presentada el 28 de abril del presente año por el presidente de la República, en donde lo que sustancialmente se está proponiendo es desaparecer los tribunales electorales locales y dejar únicamente al Tribunal Electoral con un sistema diverso de designación de las magistraturas a través de una consulta, una elección por la ciudadanía. Ahí se trataría de propuestas de listas tanto del Poder Ejecutivo, las dos cámaras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, finalmente esta propuesta. Es una posibilidad, está planteada, está puesta sobre la mesa, y entonces esto ha concitado la realización de foros para la discusión del proceso de reforma constitucional. Pues si consideramos las que se han presentado en esta legislatura, pues superarían las 4 decenas. Bueno, entonces vimos, aquí podríamos decir, ya hay dos grandes elementos. La parte que corresponde a la historia, la importancia cuantitativa, y veríamos aquí, por ejemplo, lo que está el proceso, los procesos electorales en curso que se realizaron en este año, Aguascalientes, Durango, vean ustedes Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas. El número de cargos que se están renovando, en el caso de Aguascalientes, pues una gubernatura, Durango una gubernatura, 39 presidencias municipales, las sindicaturas y las regidurías. Luego el caso de Oaxaca, con una gubernatura, Quintana Roo, una gubernatura, diputaciones de mayoría relativa 10 y las diputaciones de representación proporcional. Luego el caso de Tamaulipas con una gubernatura. Entonces, no solamente es la importancia cuantitativa, sino también un aspecto de la importancia cualitativa y cuantitativa en cuanto al número de cargos que se van a renovar. Y hay en la materia electoral un principio que se llama principio de definitividad, lo que implica que antes de llegar a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas
se tienen que agotar los medios de impugnación local. En este caso serían ante el Tribunal Electoral, si estamos refiriéndonos a Aguascalientes, ante el Tribunal Electoral de Aguascalientes, ante el Tribunal Electoral de Durango, Hidalgo y el de Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y una vez que se ha agotado ese medio de impugnación, ya uno está en condiciones de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si, por ejemplo, estamos pensando el caso de Durango y lo que se resuelve es la gubernatura por el Tribunal Electoral del Estado, después procedería contra esas decisiones, bien sea el juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Superior por la materia gubernatura. Si estamos pensando en las presidencias municipales, es decir, los ayuntamientos municipales, procedería ese mismo juicio de revisión constitucional electoral ante la sala regional de la circunscripción que tiene competencia en el caso de Durango, que si no me equivoco es la primera circunscripción electoral plurinominal, la sala Guadalajara. Bueno, entonces, y así, en el caso de Hidalgo, pues solamente tendría que resolver el Tribunal Electoral del Estado, y ya una vez que resuelve, pues sería el JRC ante la sala superior. Bueno, entonces, vean ustedes esta cuestión. No solamente el Tribunal Electoral conoce de elecciones federales, presidente de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, los procedimientos de consulta en términos de la Ley Federal de Consulta Popular, o revocación de mandato, caso del Ejecutivo, sino también eventualmente de elecciones locales. Bueno, luego veríamos otro aspecto también relevante de la materia electoral, y que es la cuestión esta. Los derechos, el derecho electoral finalmente se refiere a derechos humanos. Aquí les transcribo el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué se tiene que destacar esta cuestión? Porque esto nos denota la importancia cuantitativa de la materia electoral, porque se refiere a derechos humanos. Como una definición de derechos humanos, es que son aquellas condiciones jurídicas a través de las cuales se reconocen derechos que corresponden a las personas para poder vivir con dignidad y desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. Entonces, son derechos sin los cuales no se puede, sin cuya existencia no se puede considerar que una persona pueda vivir en forma digna y desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. Insisto, el ámbito espiritual, familiar, lo que corresponde a la cuestión personal, en fin, todos los campos económico, social, cultural, etcétera. Los derechos humanos, hay otra clasificación hay una clasificación más bien donde se dice que hay derechos de la primera generación, segunda generación, tercera generación. Los de la primera generación, los que corresponden a los derechos individuales o libertades civiles, las libertades, la seguridad jurídica, el derecho a la vida, a la salud, el derecho a la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad de reunión, libertad de asociación, etcétera. Primera generación. Los derechos de la segunda generación, los que corresponden a determinados colectivos que precisan de protecciones específicas o de atención prioritaria. Por
la similitud de necesidades que requieren en cuanto a su atención, como sería, por ejemplo, la niñez, mujeres, trabajadores del campo, los trabajadores en general, sindicatos, etcétera. Y luego los de la tercera generación, los derechos que corresponden a las naciones o los grandes conglomerados. El derecho a la protección del medio ambiente, el derecho al desarrollo, por ejemplo. Bueno, entonces, estos derechos, el derecho electoral, pues como pueden ustedes advertir, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana, son derechos humanos. Aquí se establece en el artículo 25, todos los ciudadanos, las ciudadanas, ahora con los requerimientos de lo que es el lenguaje inclusivo, digo, pensemos en el año en que se escribieron estos documentos, pues, fue el siglo pasado, ya el último tercio, pues bueno, todavía no se tenía conciencia de la importancia de utilizar un lenguaje inclusivo para involucrar todas las, tanto a hombres, mujeres, como personas de la diversidad sexual. Pero bueno, finalmente está el texto de esta manera. Nosotros vamos a hacer estos matices. Todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo segundo. El artículo segundo se refiere al derecho a la igualdad y a la no discriminación y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país. En la Convención Americana, por su parte, en el artículo 23, reconoce también estos derechos. Participación en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes, votar y ser votado con ciertas condiciones, y el de acceder a los cargos públicos. Bueno, entonces, tanto vean ustedes como en la entrada del artículo 25 se prohíbe la discriminación, la vulneración al derecho a la igualdad, y esta parte es sin restricciones indebidas. Entonces, esta parte que se refiere a las restricciones indebidas, como igual, bueno, las restricciones indebidas es lo que se conoce generalmente como conceptos esencialmente controvertidos, o por dada su construcción genérica. Entonces, pues, bueno, ¿qué podríamos nosotros que pensar que es una restricción indebida? Pues es tan amplia la expresión que puede caber muchas cosas. Entonces, es a través de la interpretación que se realiza, recordarán ustedes, por estos órganos del control supranacional, que se le va dando contenido a este tipo de expresiones. Bueno, si nos vamos al segundo párrafo del artículo 23, cuando se dice se puede reglamentar el ejercicio de derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente proceso penal, pues esto que podría a nosotros llevarnos a decir, bueno, estas restricciones indebidas serían todas aquellas que no quepan dentro de estos conceptos, cuestiones de edad, nacionalidad, residencia, etcétera. Entonces, esto ya nos permite a nosotros ir aproximándonos al objeto de conocimiento. Entonces, en la medida, bueno, vamos a pensar,
¿Qué es dónde se reconocen los derechos políticos en nuestra Constitución? Bueno, pues está el artículo este, 35, por ejemplo, el artículo 36, el artículo, el artículo octavo, el artículo noveno, octavo, derecho de petición en materia política, el artículo noveno, el derecho de reunión y asociación en materia política, bueno, estos que les mencioné, el artículo 35, el artículo 41. Bueno, entonces todo esto, todas estas disposiciones, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales, vienen englobando un gran bloque de derechos, un conjunto de derechos que finalmente, ¿qué efecto tienen? Pues empoderar a las personas. Y esto, aquí yo les recomendaría tenerlo muy claro, tenerlo presente. Articulan ese bloque de constitucionalidad. ¿Se acuerdan ustedes que yo les empezaba a hablar desde la sesión pasada del artículo 133, cuando les repetí el texto de esa disposición, que les decía, bueno, esto reconoce el principio de jerarquía constitucional, de primacía constitucional y jerarquía normativa. Y ya va diciendo de entrada, en la cúspide del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución. De ahí deriva todo el ordenamiento jurídico. Y se tiene que ajustar ese ordenamiento jurídico a la Constitución. Esto es lo que se conoce como supremacía constitucional. La Constitución le da forma, comprende todo el ordenamiento. ¿Y qué es lo que se va haciendo? Pues se va desarrollando esas disposiciones constitucionales a través de lo dispuesto en los tratados internacionales. Lo que se dice en el 133, como en el artículo primero, como en los artículos 103, 107, el 99 de la Constitución, el 105, le van dando fisonomía al sistema jurídico mexicano, van definiendo sus contornos, dicen, por encima de la Constitución, nada ni nadie. Es el llamado apotegma de Luis María Iglesias desde finales del siglo XIX. Por encima de la Constitución, nada ni nadie. Esto implica normas y sujetos. No puede haber nadie por encima de la Constitución. Pues digo, si ocurriera eso, pues estaríamos pensando en una república, más bien en un régimen absolutista, ¿no? De los Luises, allí en la Francia del siglo XVIII, ¿no? Hacia finales del siglo XVIII. Nadie. Por eso es tan importante respetar la Constitución, porque establece derechos, porque más bien no establece, reconoce derechos humanos. Si ustedes empiezan a revisar los preámbulos del Pacto Internacional, la Convención Americana, así se determina. O sea, es como, por ejemplo, si ustedes están viendo mi camisa, pues yo reconozco que esta camisa es azul. Es una situación de hecho. Igual en el caso de los derechos humanos, se reconoce por el derecho, por los ordenamientos, que la persona tiene derechos inherentes, son consustanciales propios de la persona. Es decir, si no se reconocen derechos, es como colocarte en una situación primitiva, casi de un animal, ¿no? Una bestia, ¿no? O sea, si no te reconocemos derechos, quiere decir que no tienes esas condiciones para conceptuarte, para identificarte siquiera como persona.
Por eso es tan importante ese salto. Yo sé que hay conflictos entre el positivismo y el justnaturalismo, pero me parece que eso es un paso fundamental, tanto en el pacto como en la convención, cuando se dice son los derechos inherentes a la persona, y lo inherente es lo consustancial. Entonces, ¿por qué tienes derechos humanos? Porque si no se te reconocieran, si no se identificaran como tales, pues no podrías vivir como persona, ni en forma digna, ni desarrollada. Entonces, por eso es importante. Digo, ha habido muchas disquisiciones, reflexiones en relación con los derechos humanos, con que si son los derechos humanos de libertad y seguridad jurídica, de igualdad, los importantes, ¿no? Pues se ha llegado a la conclusión de que no solamente esos derechos de la primera generación, sino todos los derechos, porque pues cómo puede ser igual, cómo puede ser libre si no tienes un mínimo de satisfactores económicos. Entonces es lo que se ha dado el paso al llamado Estado social y democrático de derecho, que tengas esos derechos humanos y que los puedas ejercer y que los puedas disfrutar. Bueno, entonces, está la Constitución, vean ustedes, veamos, y también quedémonos con esta idea. La Constitución es el ordenamiento donde se contienen los derechos fundamentales, los derechos básicos, los derechos esenciales, el núcleo duro de derechos, el mínimo minimorum, el mínimo de mínimos, sin los cuales no puedes vivir como persona. Bueno, entonces, aquí se da y se ve bien, me parece, otro aspecto fundamental del derecho electoral. El derecho electoral está referido a derechos humanos, sí, con una orientación, el ejercicio del poder público del Estado, directamente o a través de representantes, el derecho de votar y ser votado y el derecho de participar. Entonces aquí vean ustedes, recordemos cómo en el artículo 3 de la Constitución se dice, si me permiten traerlo a colación, se, se los, se los refiero en este momento. Se dice en el artículo 3, artículo 3, toda persona tiene derecho a recibir educación. Inicia así. Luego viene la fracción segunda, el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Entonces, aquí, esta disposición es fundamental porque define que deben entenderse por un régimen democrático. Y entonces aquí, si nosotros fijamos el concepto democracia, podríamos ver que tiene dos grandes significados. La democracia en sentido material y la democracia en sentido procedimental o adjetivo. La democracia sustantiva o material, que significa un conjunto de condiciones que te permiten vivir con un mínimo de satisfactores, el constante mejoramiento en todos los órdenes de la vida, económico, social, cultural, político. Y la democracia procedimental, referida como proceso,
como sistema de pasos para la consecución de algo, para el ejercicio del poder público. Y entonces, si vemos, aquí está democracia sustantiva o material y procedimental. Y en la procedimental podríamos abrir otras dos llaves, y sería la democracia directa o participativa y la democracia representativa o indirecta. La democracia directa o participativa se refiere al ejercicio del poder público por sí mismo. Dice Sartori, la democracia participativa se refiere a quién ejerce el poder cuando lo ejerce uno por sí mismo. Y estamos hablando de los casos de la consulta popular, del plebiscito, del referéndum, de la iniciativa popular, por ejemplo. Mientras que en la democracia representativa o indirecta, aquí es la persona no decide por sí misma, decide quién va a decidir por él, elige a quienes van a ocupar los cargos públicos, mientras que en la participativa o directa, elige, la misma persona decide el contenido, adopta las decisiones de cómo se ejercen los cargos, cómo se toman las decisiones de gobierno. En la indirecta o representativa, elige a quien va a tomar esas decisiones. Ese es el criterio de Sartori. Y entonces, ¿qué sería la democracia representativa? Es lo que nos interesa en nuestro caso, que es cuando se elige a las personas a través del voto. Y vean ustedes cómo en el Pacto Internacional, como en la Convención, pues no puede ser una votación cualquiera, tiene que ser una votación y una elección en elecciones que sean periódicas, es decir, realizadas cada cierto tiempo, auténticas, porque efectivamente la persona se esté pronunciando y tenga efectos su decisión realizada por sufragio universal, es decir, a través de votación, es lo de menos si es un sufragio a través de boletas, si es un sufragio a través del voto electrónico, siempre y cuando tenga condiciones la persona para votar de manera igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de su voluntad. Entonces, establece el mecanismo que quiera, pero donde se asegure que la electora o el elector tenga condiciones para votar en libertad y que ese voto sea auténtico. Y pues desde ahí, en donde en México pues, se ha considerado, oye, pues tiene que ser a través de la identificación de las personas contra un padrón electoral denominado listado nominal de electores, en donde se confronta su identificación, que es la credencial para votar, con lo que aparece en los cuadernos donde se reproduce el listado nominal de electores, se cercioran los integrantes de la mesa directiva de casilla de que efectivamente la persona que se está identificando corresponde a la que porta esa credencial y la exhibe, se le entregan sus boletas, se le permite pasar a la urna, una urna donde en forma individual, personal vota, haciendo el señalamiento correspondiente que permite identificar su voluntad en la misma boleta. Después se dobla y se deposita en las urnas y bueno, ya se pasa a recoger la boleta, la credencial del elector se perfora, se le pone la tinta indeleble, etc. En fin. Pero entonces lo importante es no cómo votas, ni por quién votas, sino las condiciones que permiten asegurar que se está votando rodeado de tales condiciones que te permitan asegurar que esa
elección es auténtica, que ejerciste tu voluntad de forma libre, con secrecía, con igualdad, que se reconoció a todos la posibilidad de votar, las personas que estaban en la misma condición de ser persona, mayores de edad, y que pudieran votar y que no se encontraran incursos en algún caso en donde estuviera autorizado establecer alguna restricción que pudiera ser identificada como debida. Ya les decía, la residencia, pues no te encuentres en tu domicilio, pues no puedes votar por ayuntamiento municipal, pero quizás sí por el presidente de la República, en una casilla especial. Bueno, entonces, reitero, importancia, porque es resultado de un proceso evolutivo, importancia cuantitativa, importancia cualitativa, porque la materia electoral está referida a derechos humanos. Entonces, ¿qué podríamos identificar nosotros dentro de la materia electoral? Desde mi perspectiva, podemos identificar estos gran conjunto de derechos. A mí me parece que es muy adecuado, le da mayor sistema, permite sistematizar el conocimiento. Cuando nosotros en el derecho identificamos tres grandes aspectos: los aspectos sustantivos, los orgánicos y los adjetivos. Pues, quienes han estudiado derecho o tienen nociones de derecho, recordarán que siempre existen estas tres grandes campos en cualquier materia. Si hablamos de derecho en general, el derecho mexicano, pero pues comprende muchas materias, biotecnología, genoma humano, familia, delitos, etcétera. Y entonces, pero en todas estas materias podemos identificar estas tres grandes partes. Por ejemplo, si nos referimos a la materia penal, pues podemos decir, bueno, pues existe la parte sustantiva, el derecho penal, existe una parte orgánica, pues todo lo que tiene que ver con lo que es procuración y administración de justicia, pues está la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Nación, perdón, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establecen los tribunales el circuito, con su competencia en materia penal o la competencia mixta, los juzgados de distrito, etcétera. Y luego también el derecho procesal penal. Y también es así que, pues también, así como existe un código penal federal, existe un código nacional de procedimientos penales, y luego pues, ya mencioné las leyes orgánicas. Así también ocurre en la materia electoral, y por eso comienzo con esta pregunta. ¿Qué comprende la materia electoral? Sistema de normas jurídicas relativas en el aspecto sustantivo, como ya lo anticipamos, el derecho humano de las y los ciudadanos. Aquí tengo el problema del lenguaje inclusivo, lo voy a modificar al rato, para participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, de votar y ser votado, en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal, libre, secreto y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. Aparte de esto, hay otros derechos que están asociados a estos sustantivos, que serían o relacionados los de asociación individual y libre, de la afiliación libre y pacífica, a fin de participar en los asuntos públicos. Aquí podríamos agregar libertad de expresión y de reunión. Entonces, en esa parte están los aspectos sustantivos, que podríamos decir son los derechos que corresponden
a la persona, individualmente considerada o en conjunto, porque los derechos humanos no solamente corresponden a la persona, sino también a las personas jurídicas. Esto es una cuestión muy, no todos los derechos, ¿no? Digo, por ejemplo, el derecho a fundar una familia, pues, evidentemente no corresponde a la persona jurídica, pero sí algunos otros derechos, por ejemplo, el derecho que se reconoce a los partidos políticos, porque finalmente esos colectivos están conformados por personas individualmente consideradas, los derechos que corresponden a los sindicatos, a las coaliciones de sindicatos, por ejemplo, los derechos que corresponden a los pueblos y comunidades indígenas, también son derechos humanos, el derecho a la tutela judicial que corresponde a la persona jurídica, también es un derecho humano. Entonces, y la materia electoral, pues no es la excepción, pues, así como le corresponde a la ciudadana y al ciudadano votar y ser votado, también al partido político el participar en los procesos electorales federales y locales, o también a los pueblos y comunidades indígenas que muchos de sus conflictos se resuelven también en la materia electoral. Igual podríamos hablar del pueblo afromexicano o afrodescendiente y también de los pueblos equiparables, entre otros sujetos. Bueno, luego en la parte orgánica, pues también tenemos esta fase del derecho electoral, que es a la creación y atribuciones de los órganos responsables de administrar y preparar los procesos electorales, registrar y posibilitar el ejercicio de los respectivos derechos humanos de las y los ciudadanos, así como de los órganos responsables de resolver los conflictos correspondientes, ya sea administrativos, jurisdiccionales o políticos. Aquí ¿qué estaríamos pensando? Pues, en el caso de todavía el, el Instituto Nacional Electoral como autoridad administrativa, y es ubicado precisamente en la materia electoral. El Instituto Nacional Electoral pues tiene su regulación en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya ustedes desde el título, ahí se va delineando. En la Constitución Federal se identifica un capítulo relacionado con la materia electoral, artículo 41, artículo 99, y no solamente las autoridades que se encargan de la preparación de los procesos electorales, los institutos, que es el Instituto Nacional Electoral, los OPLES, los organismos públicos locales electorales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto Electoral del Estado de México, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, etcétera, el Instituto Electoral Veracruzano, en fin, y les decía los tribunales electorales, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 32 tribunales electorales que existen en las 32 entidades federativas, tanto los 31 estados como la Ciudad de México. Entonces, esto también se incluye dentro de la materia electoral, eh, esta parte. Bueno, entonces, continuamos. Les decía que existen otra parte que sería en la cuestión adjetiva. ¿Y a qué nos referimos con esta expresión de lo adjetivo? Nos referimos básicamente a lo procesal, a lo procedimental. Se regula en la materia electoral no solamente lo que corresponde a las personas, que es lo que ya analizamos, sino también instituciones, que también ya lo señalé, y procedimientos. ¿Y qué procedimientos? Ya les di un ejemplo en la materia electoral, que es el caso de
penal, por ejemplo, el derecho procesal civil, por ejemplo. Igual ocurre en la materia electoral. Hay esta parte adjetiva y que se refiere a los procedimientos y procesos. ¿Y a qué procedimientos nos referimos? No, por ejemplo, los procedimientos de registro de candidaturas, los procedimientos de registros de coalición, los procedimientos de credencialización, los procedimientos de fiscalización, los procedimientos de revisión de los listados nominales de electores por los partidos políticos en las comisiones de vigilancia, las comisiones nacional, local, distritales, etcétera. Todo esto de mecanismos para la realización de una actividad y el cumplimiento de un objetivo. Otro procedimiento, el procedimiento de constitución y registro de los partidos políticos, el procedimiento de registro de coaliciones, el procedimiento de necesidad de fiscalización, etc. Y luego también la parte procesal referida a lo contencioso, la resolución de conflictos. Y entonces aquí está, como pueden advertirlo en el inciso C, en el adjetivo, al desarrollo del proceso, procedimiento electoral propiamente dicho, así como los procesos contenciosos para la resolución de conflictos sobre actos, resoluciones o sentencias en la materia, lo que es tramitación, sustanciación y resolución de los medios de impugnación. Entonces, procedimientos y procesos contenciosos. Entonces, vean ustedes cómo lo histórico, es importancia de la materia electoral, lo que está relacionado con derechos humanos, que son muchos medios de impugnación, pues ahora también por todos los aspectos que comprenden nos refleja a nosotros que la materia electoral pues es muy, muy amplia, es importante por todos los aspectos que cubre. Y pues es tan importante que tiene que ver con la forma en que se ejerce, en la forma en que se decide en cuanto al ejercicio del poder público del Estado. No solamente es la democracia representativa o indirecta, aquí voy a hacer una puntualización, es muy distinto hablar de democracia indirecta a voto directo y voto indirecto. La democracia indirecta es la representativa, es decir, elige representantes. Más bien, lo indirecto es la forma en que se toman las decisiones. Y el voto directo es otra cosa distinta que el voto indirecto y la democracia indirecta. Voto directo. La persona vota por la lista o por las candidaturas directamente, en forma inmediata. Yo decido. Votación indirecta. La persona vota por electores, como por ejemplo fue la Constitución de 1812, que estuvo vigente en México, y cuando se eligió a la diputación para las Cortes de Cádiz, se hizo una votación en tercer grado, indirecta. Primero votaron en las parroquias, después en los partidos, después en las provincias, y ya estos votaron para quienes iban a las Cortes de Cádiz. Es decir, en las parroquias, las iglesias, se convocaba votación a las 7 de la mañana a través de las campanas, el sonido de las campanas, acudían y elegían electores que iban a votar por los diputados de parroquia, y estos a su vez iban a votar por los de provincia, y estos a su vez por los que iban a ir a las Cortes de Cádiz. Por eso era en tercer grado. Entonces se votó por electores. En cierta forma es lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Eh, quien gana en el Estado,
pues es el que se lleva a los electores que van a ir a una gran convención y van a votar. Pues, es una cuestión de una votación indirecta. Bueno, hecha esta aclaración, continuamos. ¿Por qué es importante ya vimos la materia electoral? Ahora, ¿por qué es importante tener medios de impugnación en materia electoral? Un diseño que comprenda todos estos aspectos, que es un derecho humano. Lo podremos plantear de esta manera. ¿De qué te sirve que tú tengas un derecho a la libertad de expresión si fíjate que no la puedes ejercer y cuando quieres impugnar para poder ejercer esa libertad de expresión, pues no puedes, ¿no? Pues vamos a plantear un ejemplo hipotético. Resulta que tienes libertad de expresión, decides manifestarte a través de un periódico que estableces en el municipio, eh, y entonces el correo, para seguir con el ejemplo, el correo de Metepec. Y entonces está listo. Y de repente, pues aparece una crítica a algún funcionario público y el funcionario dice, pues van y me clausuran el periódico. Y entonces pues, se clausuran las instalaciones y ya, se quedó, ¿no? Sí, tengo libertad de expresión, pero pues no la puedo ejercer porque pues tengo clausurado el periódico. Ah, pues, ¿qué es lo relevante? Pues lo relevante es que tengas un medio de impugnación a través del cual puedes combatir ese acto arbitrario que está afectando tu derecho humano a la libertad de expresión. Porque si la materia electoral está referida a derechos humanos, ¿por qué no debería de tener un tribunal o un mecanismo que permitiera resolver estas cuestiones? Ya vimos nosotros a lo largo de la historia cómo la Corte, los juzgados federales de amparo, pues no le entraban a la cuestión electoral, primero porque era una cuestión que tenía que ver con la política y no se metían esos temas la Corte, porque digo, pues el que juega con fuego, pues sale quemado, ¿no? Y entonces, ¿para qué le voy a entrar a la política si no voy a salir bien? Sí, pero eso era un tema, el tema fue indefensión. Y la cuestión es que sí, pues tienes el derecho a la elección, el derecho a votar, pero pues ¿qué ocurre? Pues hay diferencias a veces. Hubo esta cuestión, digo, yo ayer, por ejemplo, estaba viendo el noticiero del Canal 2 de las 10:30 y veía que se había realizado un proceso interno en un partido político, que había muchas cuestiones pues, muy complicadas con las urnas, etcétera. Bueno, por lo menos conté como unas, no menos de 8 golpes, situaciones de violencia, en fin, dije, pues esto está mal, ¿no? Y que independientemente de si es muy generalizada o no, lo importante es pues, que tenga la posibilidad de defenderte, ¿no? Pero yo tengo derecho a ejercer o a elegir a delegados en un proceso democrático, en donde pueda votar y asegurarme de que mi voto cuenta y cuenta que es un voto universal. O sea, si tengo mi identificación como protagonista del cambio verdadero, pues que puedo votar y que además mi voto se va a contar y va a contar, ¿no? Vale, y vale igual que los otros, ¿no? Que el mismo que el Mario Delgado, igual el de Juan Carlos Silva, que es un hijo de vecino, ¿no? Y entonces, pero pues fíjate que pues, el tema es que pues, sí tienes ese derecho, pero pues, no tienes instancia donde ir a hacer que se respete ese voto. Bueno, pues ahí hay problemas, ¿no? Porque
tienes un derecho humano, pero pues no tienes el mecanismo. Por eso es importante establecer este tipo de mecanismos. Pues ya vimos, el sistema de autocalificación tiene sus inconvenientes, pues que los mismos que están involucrados en el proceso son los que están determinando la regularidad del proceso de elección, pues no hay ni imparcialidad, ni hay independencia, ni hay reglas claras para adoptar una decisión. Por eso es importante el establecimiento de estos mecanismos para que no quede en un carácter de disposiciones programáticas ahí, expresión de un ideario que no tiene ningún efecto práctico y menos que se respete. De ahí que la necesidad de que se establezcan medios de impugnación, es lo que se conoce como el recurso efectivo o protección judicial y debido proceso, que también es un derecho humano. Si tengo derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de expresión, derecho de asociación, derecho de reunión, derecho de votar, ser votado, y todo eso protegido, ¿por qué? A través de un recurso. Y no puede ser cualquier recurso, tiene que ser un recurso efectivo. Y entonces vean ustedes cómo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto, y no establece excepciones, toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos. Y es tan genérica esta expresión que quedan comprendidos todos. ¿Por qué establecer excepciones? No puedes establecer excepciones, salvo que estés en un régimen de suspensión de derechos. Si estamos pensando en una guerra, en una pandemia muy complicada, en una situación de perturbación grave del orden público, una rebelión popular, en fin, alguna situación así en donde se suspenden los derechos humanos y no todos, y solo aquellos que sean necesarios para enfrentar esa situación de adversidad o calamidad pública, en fin, o el que justifican el estado de excepción. Entonces, toda persona cuyos derechos sean reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo. Entonces, toda persona, un recurso efectivo. Aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. Ni esta posibilidad, más, diría yo, cuando son personas que actúan en ejercicio de funciones oficiales. Bueno, pero como yo soy la autoridad, entonces se justifica y no me ven usted con que su recurso, pues no. El pacto dice otra cosa. La autoridad competente judicial, administrativa, legislativa y cualquiera la autoridad, otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollar las posibilidades de recurso judicial. Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente al recurso. Luego, este es el 2, párrafo 3. El 14. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Entonces, vean. Igual la Convención Americana en el artículo 8 y el artículo 25 establecen este derecho. Entonces, vean ustedes, tenemos derechos humanos de contenido político electoral y derecho humano de acceso a la justicia, a un recurso efectivo. Y como ya empezamos a ver desde el anterior,
vamos distinguiendo partes. Es derecho de la persona. Ese derecho implica un procedimiento y ante un órgano. Y entonces, el derecho, diríamos, el derecho de demandar, el derecho de defenderte de esa demanda, de una acusación, etcétera. El derecho de accionar y de excepcionarte. El derecho de acción. El derecho constitucional de llegar y tocar la puerta de los tribunales y de que esa puerta se abra. Esa es la parte, se está viendo cómo voy a la parte sustantiva, el derecho de la persona. Y estamos viendo, porque aquí me está hablando de un recurso, de las debidas garantías, y esa parte con qué se identifica. Cuando hablábamos de la materia electoral, ¿qué veíamos? Veíamos una parte adjetiva, un proceso. Y no es cualquier proceso. Ay, mira, te voy a establecer, para que no me estés dando lata, te voy a establecer un recurso X. Aquí con mi compadre, Alejandro, le voy a decir que se encargue del tribunal. Y como es mi camarada, yo que soy el presidente municipal, el gobernador, él va a hacer lo que yo le diga. Pues, espérame. Y ay, para que no estés dando lata, me será un recurso X. No, tiene que ser un recurso que cumpla ciertas características y además, ante un órgano con ciertos rasgos. Otra vez volvemos a encontrar derecho a la tutela judicial efectiva, una parte sustantiva, una parte procesal o adjetiva y una parte orgánica. Entonces aquí empiezan las garantías esenciales del procedimiento, representan condiciones necesarias para que se dé vigencia y respeto al derecho humano, de contar con un recurso efectivo y al debido proceso legal, que en un sentido amplio comprende el derecho humano de acceso a la justicia o a la protección judicial, a lo cual a su vez abarca distintos y numerosos aspectos que genéricamente se pueden identificar en la parte sustantiva. El derecho de demandar y decepcionarte, los cuales corresponden a la titularidad a favor de las personas para presentar un recurso efectivo y correlativamente el derecho a defenderse la sustanciación de cualquier acusación en la materia penal o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otra naturaleza jurídica. Entonces, no hay excepciones. De que tienes que establecer recurso efectivo porque las personas tienen ese derecho en todas las materias, hasta en la electoral, eso que ni qué está previsto. Y la parte procesal o adjetivos, puede ser cualquier recurso, ¿no? Tiene que ser un recurso efectivo, sencillo, expedito. ¿De qué me sirve que me establezcas un medio si fíjate que después no puedo cumplir la sentencia? Por eso es muy importante estas cuestiones del cumplimiento de las sentencias. Si un tribunal, cualquiera que sea, resuelve y dicta una sentencia o resolución, la sentencia se tiene que cumplir. Porque si no, entonces, pues es nada más una vacilada. Por eso todos esos casos que se escuchan de autoridades que no cumplen las sentencias de amparo, que violan la suspensión, que violan las decisiones de la sala superior o de la sala regional, pues eso es inadmisible. ¿Por qué? Por eso que se decía José María Iglesias sobre la Constitución, nada ni nadie. Y no quiere decir que la magistratura sea la representación de la Constitución. Pues es que cada quien tiene, hay un principio de división de poderes. A usted le corresponde ejecutar las leyes, usted dictarlas, y a mí me corresponde proteger el derecho humano de acceso a la justicia. Y si ya resolví, pues tiene que cumplirla. ¿Cómo se verá, por ejemplo, un partido de fútbol donde el acto decreta un penalti
y de repente los jugadores dicen, no, este árbitro está loco, no vamos no vamos a dejar que se tire el penalti, pues porque el árbitro está loco. No, espérame, tú eres jugador o jugadora de fútbol, eso es lo que te toca. Y yo soy el árbitro. Ahora, si no te gustan esas posiciones, pues vuélvete árbitro y dirige los partidos y entonces tú di cómo van a ser las cosas. Pero pues mientras, estas son las reglas del juego. Yo no he visto todavía, bueno, digo, sí he visto en un programa que me gusta mucho, Malcolm el del medio, cuando empieza el programa, como uno de los boxeadores, pugilistas, les da un golpe al referee, ¿no? Pues digo, pues, cámara, ¿no? Pues el papel. Yo he visto muchas peleas, apenas vi también la película esta de Durán, y pues cuando Durán le estaba dando creo que a Sugar Ray Leonard, una papalina, se metió el referee y dijo, no, tranquilos, ya paren esta masacre. Y pues no se me ocurriría que Roberto Manos de Piedra Durán de repente, no, pues, ¿sabes qué? Sácate, porque ya lo voy a tumbar y déjame darle, pues no. Y pues, a ver, esas son las reglas del juego y perdón, pero ¿quién determinó estas reglas del juego? Los partidos políticos cuando formaban parte de las cámaras, sí, pero éramos oposición y ahora ya no soy oposición, las cosas ya cambiaron, entonces ahora ya es distinto. Pues no, pues esas fueron las reglas del juego que posibilitaron que llegaras al cargo público. Sí, el pueblo votó por mí, sí es cierto. A ver, Samuel García, es cierto, sí, pero pues eso no implica que vas a desconocer estas reglas. Si te van a multar, si te están decretando, oiga, usted no puede andar haciendo campaña antes de tiempo, porque todos tienen que salir al mismo tiempo, porque es una cuestión que se llama igualdad, pues lo tienes que respetar, te guste o no. Pues estas son las reglas del juego, porque si no, entonces, cada quien de sus reglas, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, pues es una cuestión. Procesales objetivos, mismos que atañen al derecho de toda persona a ser oída públicamente con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable a través de un procedimiento sencillo y en condiciones de plena igualdad, en el cual se garantice que la autoridad competente cumpla la decisión en que se haya estimado procedente o fundado el recurso. Entonces, esto es fundamental porque ¿qué es lo que está prohibido en la Constitución? En la Constitución se prohíbe la ley de la selva. ¿Qué implica? La justicia por propia mano. Si cada quien va a hacer justicia por propia mano, pues ¿cuál va a ser lo que va a imperar? Pues la ley de la más fuerte. Pues eso es lo que distingue a las sociedades modernas, contemporáneas, pues de las sociedades primitivas, ¿no? Donde cada quien, pues yo soy el que tiene el mazo, me acuerdo de eh, estas caricaturas donde aparecían los cavernícolas, ¿no? Que siempre estaban dando de macanazos y cada quien, ¿no? O algunos otros en donde pues era la ley del más fuerte, ¿no? Digo, sí, hay partes de, del país en donde impera la ley del más fuerte. Digo, pues veámoslo, en algunas regiones de Zacatecas, algunas entidades federativas, ¿no? Yo lo he visto en algunos lugares en donde el crimen organizado tiene sus reales, ¿no? En donde cómo se incrementan los precios de los productos, porque, pues bueno, es que no hay derecho de piso, ¿no? Por ejemplo, me platicaban unos familiares, oye, pues fíjate que el agua de garrafón nos cuesta más cara. ¿Por qué? Porque llegaron los distribuidores y nos dijeron, los que andan cargando los garrafones, ¿sabe qué? Le va a costar 5 pesos más cara el agua. ¿Por qué? Porque nos cobran derecho de piso en el estado de Guerrero, para no ir tan lejos, ¿no? Y cómo comentan familiares, dicen, oye, pues es que fíjate que
mataron a fulanito, el del taller, al ojalatero, porque se negó a pagar derecho de piso, o al señor que tiene la taquería, tenía la taquería de taquitos al pastor. También, pues, a eso conduce, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que es la ley del más fuerte? Y es una situación muy complicada. Pues esta sería la cuestión. O interviene el Estado o la acción y se respetan las leyes y se dan los procedimientos, o lo que estamos es pues, la ley del más fuerte, ¿no? Rusia y Ucrania. Digo, hay otras explicaciones también, el carácter del derecho internacional, las decisiones que se adoptan por el Comité de Seguridad de Naciones Unidas, pero bueno, esa sería otra problemática, pero bueno, pues sirve para explicar, ¿no? Que tiene el poder físico, pues es el que adopta las decisiones. Pues no, es una sociedad que se rige por reglas, precisamente por el propósito de conducirnos de manera adecuada, ¿no? En fin, donde tengan todos protección de sus derechos, no solamente los más poderosos, sino también las personas que se encuentran en una situación desaventajada, la niñez, los adultos mayores, las mujeres sujetas de violencia doméstica, política, los pueblos y comunidades indígenas, sus integrantes, los migrantes, y eso se ve en la materia electoral todos los días, la militancia contra las dirigencias partidarias, claro que sí. Entonces, ¿quién es el que marca la diferencia? Pues el Estado, cuando da este servicio público, el servicio público a la administración de justicia, porque es un derecho y porque es una obligación del Estado mexicano. Si no fuera suficiente que es una regla de convivencia que posibilita la vida en sociedad, porque es un derecho humano y es una obligación del Estado mexicano. Entonces, procesar los objetivos y no puede ser cualquier procedimiento. Un recurso efectivo. Y un recurso efectivo es el que es sencillo. Ah, no, bueno, pues mira, vamos a complicarte la existencia y vamos a prever muchos recursos, requisitos para que tú no puedas acceder a la justicia. No, pues no es así. Hay juicios en línea, a mí me tocó cuando era magistrado en la Sala Regional Toluca ver medios de impugnación en 2 hojas y le entrábamos y ¿sabes qué? Me están identificando el acto de autoridad o el acto del partido, puedo desprender los agravios, si no es así se suple la deficiencia, inclusive la ausencia de los agravios, y se conoce del asunto y se resuelve. ¿Y quién tiene generalmente en esos casos las obligaciones, las cargas procesales de ofrecer pruebas? Pues la autoridad o el partido, porque son los que tienen los medios probatorios en su dominio, ¿no? Si no, pues es la otra, como dicen, colocar la iglesia en manos del luteo, pues ya dejas a las personas sin defensa. Recurso efectivo, sencillo, que se dicte en un procedimiento expedito, rápido, eficaz y que sirva para proteger mi derecho y que la sentencia se cumpla. Y si la sentencia no se cumple, pues va a quedar como esos derechos sustantivos que tienes, que no tienes medio. Ah, bueno, ya tienes el medio, pero fíjate que la sentencia no se cumple. Pues estamos igual. ¿Sabes qué? Pues deja las cosas como estaban, ahórrate. Ah, ¿quieres ahorrar? Desaparece todos los tribunales. Claro que te vas a ahorrar mucho dinero, sí, pero el problema va a ser que cada quien va a hacer lo que considere mejor y no va a haber forma de protegerlo. Entonces, si alguien prestó un dinero con un pagaré y después, no, bueno, pues mira, es que pues como es muy oneroso, tal, pues, ¿para qué gastamos en eso? Confiemos en la palabra de las personas buenas. Pues no es así. Sí, habrá muchos que cumplan y que paguen. Habrá muchos que cumplan con sus deberes
de otorgar alimentos a las hijas y a los hijos, sí, claro, pero cuando no, pues ¿qué vamos a hacer? Y habrá necesidad de establecer. De todos modos, con eso que venimos enfrentando, rezago judicial. Pues digo, sí, yo fui magistrado, pero pues también he sido actor, ¿no? Tuve juicios familiares, terminé en el amparo, y no, hombre, en el amparo se me ahogó el asunto. De verdad, pues, dije, es que es desesperante, un año y no se resuelve esto. Y todavía no estaba la pandemia, ¿no? Pues olvídense, es una situación muy complicada. Bueno, efectivo, sencillo, pronto. Ah, y aquí viene otra parte importante. Tiene este derecho a la tutela judicial efectiva aspectos orgánicos o institucionales muy relevantes, los cuales implican que la decisión de dicho recurso deba ser por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley. ¿Qué quiere decir? Que debes establecer tribunales con competencia. Digo, hay tribunales especializados, tribunales mixtos, en el amparo, pero que tengan la capacidad, las facultades suficientes para resolver ese medio de impugnación. Puede ser cualquiera, ya les di el caso del compadre, ¿no? El gobernador que nombra al su compadre, oye, pues usted lo voy a nombrar en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que me haga la balona. Pues ni va a ser independiente ni va a ser imparcial, se va a cargar la mano, ¿no? No, tiene que ser previamente establecido. No puede haber tribunales por comisión ad hoc o por consigna. Yo voy a establecer mis tribunales para resolver estos asuntos y que me hagan la balona. No, tienen que ser previamente establecidos con competencia genérica para conocer de número indeterminado de casos genéricamente y no para, vamos a establecer un tribunal para juzgar este asunto. Esos son los tribunales de consigna, ¿no? Que están prohibidos en la Constitución y que tienen que ser independientes, imparciales, no deben tener independientes de quiénes, de los poderes, independientes de los poderes públicos y de los poderes fácticos, que puedan decidir sin afiliaciones o determinaciones imparciales, colocados en una situación equidistante de las partes, sin favoritismos ni animadversiones a las partes. ¿Para qué? Para que resuelvan de manera objetiva. Por eso, en las leyes orgánicas o procesales se prevén los llamados impedimentos, es decir, aquellas causas o condiciones en donde se considera que se afecta la independencia o imparcialidad del órgano. Porque tú vas a conocer de algo que involucre un familiar. Sí, yo ocupo una magistratura en un tribunal electoral local y resulta que quien está actuando como actora es un partido político y en esa están recuestionando algo donde una de las listas aparece mi hijo o mi hija como candidato independiente, como candidato suplente. Te tienes que excusar porque tienes un impedimento que va a influir en tu ánimo para resolver. Seguramente vas a favorecer esa lista del ayuntamiento municipal donde aparece tu familiar.
Oye, pues fíjate que tuve una causa penal en contra de esta persona y ahora viene como eh, demandando el pago de dietas, porque fue regidor y tiene un problema y no le quieren pagar dietas. Pues seguramente le vas a cargar la mano en contra, ¿no? Te tienes que excusar. Entonces, vean ustedes cómo se entrecruzan los derechos electorales que les mencionaba con el derecho de acceso a la justicia. Entonces, definitivamente la materia electoral es importante históricamente porque es el resultado de una evolución. También cuantitativamente porque son muchos medios de impugnación los que se presentan. Y eso no es culpa del tribunal, eso, pues las partes, los militantes, los partidos, las coaliciones, quienes ocupan cargos públicos, etcétera, acuden a los tribunales, tocan la puerta y dicen, oiga, yo tengo un medio de impugnación y quiero que lo resuelva. Los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, de la diversidad sexual, transexuales, etcétera, para que una candidatura y acuden y hay que resolver los medios de impugnación. Bueno, entonces, decía, históricamente, cuantitativamente, cualitativamente son derechos humanos, derecho humano de votar, ser votado, derecho de acceso a la justicia. Entonces, por eso es muy relevante. Hubo un caso muy relevante, les decía que México pues no había jurisdicción electoral, lo que era un recurso efectivo, ya vimos, oye, pues no era efectivo lo del Tribunal Contencioso porque finalmente sus decisiones serán susceptibles de revisarse por los colegios. El recurso de reclamación ante la Corte pues no era efectivo porque todos se desechaban. Eh, este, y, y, y bueno, en el último tramo, el Tribunal Federal Electoral era efectivo, no era tan efectivo en la primera parte porque eran susceptibles de revisarse sus decisiones por los colegios de las cámaras, salvo en el último tramo, ya del 1993 en adelante, porque ya eran definitivas y desaparecen los colegios, y esto se dio un salto más amplio en el llamado caso Castañeda, bueno, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y bueno, pues este caso es importante destacarlo porque fue un caso donde hizo crisis esta cuestión. Fue el asunto, recordarán ustedes, que Jorge Castañeda Woodman, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, secretario de Relaciones Exteriores con el presidente Fox, tuvo la intención de ser candidato independiente a la presidencia de la República. Entonces presenta su solicitud como candidato independiente ante el Instituto Federal Electoral. El instituto resuelve a través de la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos y le dice, pues, sabes qué, no tienes derecho a registrarte como tal. Se resuelven diversos amparos. Finalmente, el asunto llega al Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa. Se solicita que a la Corte que ejerza la facultad de atracción se atrae el recurso, eh, porque estaba relacionado con la aplicación del precepto constitucional, y se confirma por la Suprema Corte el sobreseimiento en el juicio de amparo. Y se dice las razones aquí en esta parte. La improcedencia del juicio de amparo,
eh, por omisiones legislativas. Entonces, es la única vía para cuestionar la constitucionalidad de la ley es la acción de inconstitucionalidad y la improcedencia del amparo contra actos de autoridades electorales. Entonces, eso fue el sentido de esta decisión. ¿Y esto qué generó? Indefensión. Pero vean ustedes, el asunto surge en el 2006. En el 2006 ya iba para cumplir 10 años que existía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estaba la instancia. Es decir, don Jorge Castañeda, si se hubiera ido al Tribunal Electoral, hubiera tenido el medio de impugnación y no se lo hubiera desechado. Seguramente se hubiera admitido, solo que en el fondo le iban a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a una candidatura independiente, porque el tribunal ya tenía la tesis de que las candidaturas independientes era una decisión que se adoptaba por el legislador, es decir, no había un derecho constitucional a una candidatura independiente, sino había derecho constitucional a ser candidato, pero dependiendo del desarrollo que se diera en la legislación secundaria, sería por un sistema de partidos o por un sistema de candidatura independiente, ya sea como ocurría en algunas entidades federativas desde ese entonces. Entonces, todavía no estaba constitucionalizado el derecho a ser postulado como candidato independiente, como actualmente ocurre en la Constitución Federal, en el artículo 35. Y entonces, la Sala Superior ya había definido en algunos otros asuntos, uno que fue las vigas de Ramírez, otro el llamado caso Michoacán, en donde un candidato pretendía ser registrado como candidato independiente, una persona pretendía ser registrado como candidato independiente al gobierno de Michoacán, y la Sala Superior le dijo, no, no puedes, porque no está previsto en el Estado. Y fue una decisión peculiar de tres. Dos magistraturas dijeron, en México no existen candidaturas independientes porque lo que se establece en la Constitución es el sistema de partidos políticos, las candidaturas de partidos políticos. Fueron dos magistraturas. Otras dos magistraturas dijeron, sí, sí hay el derecho constitucional a ser postulado como candidato independiente, pero fíjate que no está regulado. Dos magistraturas más. Y tres magistraturas que constituyeron la mayoría de tres en un órgano de 7, fue una decisión peculiar, dijeron, el derecho a ser votado es un derecho de base constitucional y de configuración legal. ¿Esto qué significa? Tienes el derecho constitucional a ser votado, pero quien le va a dar contornos, contenido a ese derecho de votar, es el legislador secundario, federal o local. Y él dirá si es un sistema de partidos o de candidatura independiente. Que subsistan los dos. Y entonces, bueno, el sistema de partidos sí o sí, porque derivaba de la Constitución. Pero si además se establece el candidato independiente, es el legislador secundario. Entonces, finalmente coincidían de que no era un derecho a la candidatura independiente que se te pudiera otorgar a través de una sentencia, sino por una derivación del legislador. En fin, hay otras implicaciones, pero bueno, así quedan las cosas. Y entonces, yo creo que los abogados de don Jorge Castañeda, Pérez de Hacha, uno de ellos, según entiendo, dijeron, no, si nos vamos al tribunal nos van a dar palo, porque ya el tribunal
Electoral dijo que no hay candidaturas independientes a el desarrollo por el legislador secundario. No lo vamos a alcanzar. Vámonos a la Corte y puede que nos diga que sí. Pues la Corte pues, le dijo, no, el amparo es improcedente y la única vía para cuestionar la constitucionalidad de una ley electoral pues, es la acción de constitucionalidad. Y pues lo desecha. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo creo que hubiera sido lo conveniente, que en lugar de desecharlo la Corte lo debió de reconducir al Tribunal Electoral y dije, yo no soy competente, esta materia le corresponde al Tribunal Electoral, pero bueno, como dice mi mamá, el hubiera no existe, y pues la cosa es que está la decisión de esta manera. Y entonces había otro antecedente muy importante, que en el año 2 del 2000 se resolvió la llamada contradicción de tesis, digo, la contradicción de tesis 2 del 2000, más bien nada más el año, del Pleno de la Corte. ¿Y por qué era importante esta tesis que se sostuvo en esta resolución? Porque la Suprema Corte dijo que el Tribunal Electoral no era parte del control concentrado de constitucionalidad. Es decir, tú no eres parte del club exclusivo VIP tipo Sonora Grill, ¿no? Ahora que está de moda Sonora Grill con la zona pigmento, creo que distingue entre los VIP y los que no son VIP. Y entonces dice la Corte, tú no eres parte de este selecto grupo que controla constitucionalidad respecto de las leyes a través de sus actos de aplicación. No es parte del control concentrado. Solamente la Corte y los jueces y tribunales de amparo. Solamente nosotros. Y además, en México no existe el control difuso. Nadie controla constitucionalidad más que nosotros. Y la jurisdicción ordinaria no puede controlar constitucionalidad de las leyes a través de los actos de aplicación. Y entonces pues, cerraba la vía, ¿no? Y entonces, ¿para qué iba a ir Castañeda Woodman si ya conocía los antecedentes del tribunal en el caso Michoacán y en el caso Las Vigas de Ramírez en Veracruz? De Las Vigas de Ramírez más dramático. Se los platico de una vez para no dejarlos con intriga. En este asunto de Las Vigas de Ramírez, una persona pretendía registrarse por un partido, pues le cierran la puerta, pretendió registrarte, el instituto le cierra la puerta y le dice no hay candidaturas independientes, y pues no cejaron en su esfuerzo y mandaron a hacer sus stickers donde venía una planilla, una lista de presidencia municipal, sindicatura, regidurías. Dijeron, las reparten y le dicen a las personas, cuando te den la boleta donde dice candidatura no registrada, ahí pegas el sticker y lo tachas. Y entonces le hacen así, no obtuvieron su registro, le hacen así y ganaron. Se van al tribunal local, les dan palo, se van a la sala superior y la sala superior les da palo. Dijo, pues no se vale, no tuviste un registro por un partido y será lo que sea, pero esta elección se anula. Y se acabó. Entonces, pues bueno, por una parte el tribunal ya había definido, el tribunal electoral, que no había candidaturas independientes, porque era una decisión del legislador. Y por otra parte, la Corte, para remachar, le dijo, pues tú, tribunal electoral, no puedes inaplicar leyes inconstitucionales. Pues entonces se fue a la Corte le resuelve así, y el asunto llega a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana. Y para no hacerles el cuento largo, porque ya casi nos queda un cuarto de tiempo para terminar, se acaba el asunto y le dice la Corte Interamericana, ¿sabes qué? Este señor Castañeda Woodman tuvo un problema de indefensión.
tienes que corregirlo, Estado mexicano. Pero no tiene derecho a una candidatura independiente, porque es una decisión de cada Estado el determinar si es un sistema de partidos o un sistema de candidatura independiente. Y se queda así el asunto. Y condenan al Estado mexicano por la situación de indefensión. Y esto pues fue una llamada de atención a la Corte. Oye, aguas con lo que haces y aguas con que es el control difuso, porque tienes un problema de que no se puede cuestionar la ley, la constitucionalidad de la ley, ante los tribunales por las personas, más que la acción de inconstitucionalidad. Y ya se acordarán ustedes que vimos en la primera exposición que la acción de inconstitucionalidad es una acción abstracta, sin acto de aplicación, y es de partidos, el fiscal general de la Nación, la CNDH, etcétera, los que pueden accionar, pero las personas no. Entonces, ¿qué recurso nos faltaba? Si ya permiten, si se permite el amparo para controlar constitucionalidad de leyes a través de sus actos de aplicación, porque en la materia electoral tendría que ser la excepción. Pues no lo entendió la Corte, a pesar de esa campanada del caso Castañeda Woodman, y lo corrige, pero hasta el caso Rosendo Radilla, en el 2010, cuando le dicen, oye, aguas con el control de convencionalidad y constitucionalidad. Hay que permitir que los jueces controlen la regularidad jurídica a través de los actos de aplicación. Pues ese fue el gran, el gran avance que se dio en el caso Castañeda Woodman. Hay otra partecilla que podríamos ver que dice los sistemas de derecho comparado. Y vamos a platicar un momento, aprovechemos estos últimos 20 minutos, yo les daría unos 15 minutos más para ir revisando esta cuestión. Tengo una presentación, aquí sí, a ver si la puedo pasar. Está muy lento aquí está. Ah, ah. ¿Ya la están viendo? Bueno, pues bueno, aquí está, ¿sí? Miren, esta cuestión es importante porque el derecho comparado fundamentalmente se refiere a lo siguiente. Es establecer a través de un análisis en donde se tienen como referentes dos o más sistemas jurídicos para establecer las similitudes y las diferencias entre esos sistemas jurídicos en relación con una institución, un derecho, algún aspecto relacionado. Por ejemplo, vamos a ver, podríamos pensar, ¿cómo se regula el derecho de asociación en materia político-electoral en México y en el resto de América Latina? Entonces empezamos a revisar la legislación electoral de todos los países y vamos a ver cómo se regulan el régimen de partidos políticos y en algunos casos, pues bueno, veremos que hay procedimientos de constitución, régimen de derechos, obligaciones, en algunos casos se les da financiamiento público por el Estado, en otros no, en qué proporción, se les permite el acceso a la radio y televisión, en otros latinos.
latitudes no. Si hay un régimen para la disolución de los partidos políticos por la realización de actividades antidemocráticas, etcétera. Entonces, este es un ejercicio que se puede hacer tanto en el tiempo como en el espacio. En el tiempo, vamos a ver cómo se ha regulado la institución, para no dejar mi ejemplo, de los partidos políticos en las distintas legislaciones que han existido en México desde que es país en fecha posterior a la revolución. Y entonces vemos en la ley de 1916, 18, etcétera, en los distintos ordenamientos, en la ley, en la LOPE, por ejemplo, de 77, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y cómo fue evolucionando en el tiempo. O bien en el espacio, que es el ejemplo que les di al principio, los partidos políticos en Iberoamérica. Y en México, Uruguay, Argentina, Brasil, España, Portugal, etcétera. Sobre esto existe una bibliografía especializada. Yo les menciono aquí algunos de los autores. René David, gran comparativista, Mauro Capelletti, don Manuel García Pelayo, un profesor del exilio español en Venezuela. Recuerden ustedes que después de la Guerra Civil Española, muchos españoles fueron a dar a distintos países y de los recipiendarios fue América Latina fundamentalmente, y uno de ellos fue Manuel García Pelayo, que sentó sus reales en Venezuela, y ahí fue donde escribió su monumental obra de Derecho Constitucional Comparado. Después regresó a España, formó parte del Tribunal Constitucional Español, fue su presidente. Hay otros más, Luis Pegoraro, José de Jesús Orozco Enríquez, comparativista en materia electoral. Hay otros más, por ejemplo, Dieter Nolen, Daniel Sobato, don Héctor Fix-Zamudio. Bueno, aquí está don Manuel García Pelayo, perdón, me equivoqué. Este es Giovanni Sartori, también tiene un libro que se llama Ingeniería Constitucional Comparada, que es Derecho Constitucional Comparado. Bueno, entonces, de aquí les recomiendo este libro que se llama Derecho Electoral Comparado de América Latina, de Jesús Orozco Enríquez, y hay otro libro más, Derecho Electoral Comparado de América Latina, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que son coordinadores Daniel Sobato, Dieter Nolen y Leonardo Valdés Urita. Son libros imprescindibles si queremos entrar en esto de derecho comparado. En esta parte me baso en la obra de José de Jesús Orozco Enríquez. Hay un artículo de muy fácil lectura que aparece publicado en esta obra, que se lo recomiendo: Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí aparece un artículo de José de Jesús Orozco Enríquez, que es que el Sistema Mexicano de Justicia Electoral en perspectiva comparada e histórica. Y entonces se señala que la alternancia política y pacífica del poder, podemos identificar algunos elementos que lo catalizan, que lo impulsan: la propia ciudadanía, la competitividad en el sistema de partidos políticos y el diseño normativo. Este trípode de elementos son los que van generando estos cambios de gobierno, de partido político, de movimientos, de filiaciones, pero pues a través del propio impulso de la sociedad civil
México, pues es un caso muy importante, como el cambio desde después de en el México contemporáneo, después de los movimientos sociales que se dieron durante la década de los 50, 60, 70, estamos pensando el movimiento de los ferrocarrileros, profesores, el magisterio, médicos, Demetrio Vallejo, Rubén Jaramillo, la eh, guerra urbana por distintos movimientos, la Liga 23 de septiembre, eh, la decía del magisterio, pues es el caso de Genaro Vázquez Rojas, el movimiento campesino, el mismo Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, entre otros, pues fueron generando estos movimientos, la lucha del doctor Nava en San Luis Potosí, en distintas entidades, las universidades militantes, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero, y cómo fueron catalizadores de estos cambios y fueron provocando alternancia, ¿no? Desde la irrupción de los llamados diputados de partido, en una reforma que se realizó por el presidente Adolfo López Mateos, y luego después con la reforma política de 1977, impulsada por don Jesús Reyes Heroles, cuando surgen los diputados, de representación proporcional, las diputaciones de representación proporcional, y cómo se van impulsando estos cambios. Después, el cisma que se provocó en el Partido Revolucionario Institucional, y que dio lugar al llamado Frente Democrático eh, Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, Rudolfo Guevara y Ficania Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, entre algunos otros más, la izquierda de Eberto Castillo, Martínez Verdú, entre otros más, este, y cómo fue avanzando el, el ámbito político, desde luego la oposición, en su momento con el Partido Acción Nacional, la izquierda, el partido, el PSUM, también el sindicalismo, ya lo mencioné con Demetrio Vallejo, luego también el sindicalismo en la universidad, en las universidades, además de las universidades militantes, también el sindicalismo, UNAM, SPAUNAM, por ejemplo, el sindicato de la UAM, entre otras instituciones, de la Ibero también. En fin, cómo fueron avanzando y también cómo se fue haciendo competitivo el sistema de partidos políticos desde el primer gobierno de oposición en Baja California con Rufo Appel, y luego pues otros gobiernos, las llamadas concertaciones en Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato, con Fausto Zapata Loredo, con Ramón Aguirre Velázquez y Villaseñor, y quienes les sucedieron en los cargos, Martínez Corvalá, de San Luis Potosí, Medina Valencia, me parece así, en el caso de Guanajuato, y bueno, pues como sucedieron las funciones básicas en torno a los procesos electorales, y que es precisamente la función registral, que es lo que se debe tener. La función registral nos estamos refiriendo a los padrones electorales, la función de preparación de las elecciones y la función de calificación de las elecciones. Entonces, son estos tres aspectos fundamentales donde se dan los tres
los modelos y la clasificación. En México, como ustedes saben, ¿no? El Instituto Federal Electoral primero y después el Instituto Nacional Electoral conserva estas dos funciones primeras, la de función registral y la función de preparación de las elecciones, en un solo órgano, el Instituto Nacional Electoral, y por otra parte el Tribunal Electoral, lo que correspondería al contencioso electoral o calificación de las elecciones, dicho en una forma muy genérica, ¿no? Entonces, ya vimos esta parte, la organización o la clasificación de los sistemas de justicia electoral en el mundo, órgano legislativo, jurisdicción administrativo electoral y órgano ad hoc transitorio, sobre todo en las democracias incidentes, como ocurrido en ciertas latitudes, Namibia, Irak, por ejemplo. Entonces, dentro del órgano jurisdiccional hay tribunal ordinario del Poder Judicial, tribunal o consejo constitucional, tribunal administrativo y tribunal electoral especializado, que sería el caso de México. Aquí vamos a continuar. El sistema de justicia electoral a cargo de órgano legislativo o otra asamblea, que fue el sistema que ya vimos, el de verificación de poderes, o de calificación, órgano que resuelve las controversias es la legislatura, comité o comisiones, o los presuntos legisladores electos o alguna otra asamblea legislativa. Denominaciones, calificación electoral, verificación de poderes, carácter predominantemente político de sus decisiones, ya les decía, los criterios de oportunidad política, y cómo sistema se establece en Francia, y también caminó hacia los Estados Unidos. El argumento de la división de poderes, bueno, pues ¿por qué se establece este sistema? Porque lo que se pretende es que no interfiera en el proceso de designación de la legislatura un órgano diverso, pero bueno, pues ya vimos que existen razones, pues, tiene que ver con un derecho humano, es un procedimiento que debe sujetarse a las condiciones del recurso efectivo, debe ser decidido por un tribunal autónomo, independiente, imparcial, preconstituido, con un procedimiento arreglado, nada de que se van a hacer acuerdos políticos, etc. Entonces, pues bueno, ha caminado este sistema, ha evolucionado, pero ha habido variantes, ¿no? Por ejemplo, existen medios de control jurisdiccional o administrativos previos, lo que recuerdan ustedes cuando hablamos de los contenciosos mixtos, ¿no? Combinan o administrativo con político o administrativo, político y jurisdiccional, o en estos casos, como es el supuesto de Argentina, Estados Unidos e Italia, que existe medios de control jurisdiccional o incluso administrativos previos o posteriores, como en Alemania. Es decir, combinan el político con estos mecanismos en lo que serían los llamados sistemas mixtos. En Estados Unidos, pues bueno, hay tanto el sistema de calificación como también que se resuelven por los órganos jurisdiccionales. Revisen, por ejemplo, una sentencia muy famosa que se llama de la Suprema Corte de los Estados Unidos, el asunto Bush versus Gore, donde antes de que pasara a la legislatura hubo una fase judicial tanto ante la Suprema Corte de Florida, que fue quien ordenó en ese caso la apertura de los paquetes, y finalmente intervino la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y revocó la decisión que se había adoptado por la Suprema Corte de Florida y dijo, no abres paquetes, y pues se cerraron en la elección del 2000, y fue así como finalmente ganó Bush por la votación que se había generado en Florida,
y Gore, pues finalmente pues, decidió acatar la decisión que se había dado que había derivado como un efecto de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y pues no tuvo más que plegarse esa determinación. Luego hay otros mecanismos, les decía, el sistema de justicia electoral a cargo de un órgano jurisdiccional, como puede ser el Tribunal Ordinario del Poder Judicial. En Inglaterra, 2 jueces ordinarios de la Queen's Bench Division of the High Court of Justice. La justicia se asume por la Cámara de los Comunes, y ha sido un sistema que se ha seguido en los países que pertenecen a la llamada Commonwealth, y algunos otros que exceden esta comunidad de naciones, que es Bosnia y Herzegovina, Estonia, Hungría, Polonia, Rusia y Serbia, Etiopía, Kenia, Lesoto, Taiwán y Uganda, ante un tribunal superior, las legislativas, y en Taiwán y Uganda las presidenciales ante la Suprema Corte. En Taiwán el resto de las impugnaciones corresponden a un tribunal administrativo. Corea del Sur, Japón y Uzbekistán a la Suprema Corte. Otro segmento: Brasil, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela. Corte Suprema resuelve sobre constitucionalidad. Tribunal o Consejo Constitucional: Austria, Alemania, la llamada Comisión de Validación de las Elecciones del Tribunal Constitucional Federal, y Francia, el Consejo de Estado y Consejo Constitucional, España, Jurisdicción Administrativa y Tribunal Constitucional, y Portugal, Bulgaria, Croacia, Rumania, Eslovaquia y República Checa, el Tribunal Constitucional, así como Armenia, Indonesia y Níger, Tribunal Constitucional. Otros son Burkina Faso, Camboya y Mozambique, Consejo Constitucional, y Latinoamérica, Bolivia, Guatemala y República Dominicana. Un tribunal administrativo con Colombia, con el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, y Finlandia, Suprema Corte Administrativa en apelación las decisiones de los tribunales administrativos provinciales. El Tribunal Electoral Especializado, que es el modelo latinoamericano, la Corte Electoral del Uruguay. Miren, ya les había hablado en la primera exposición en 1924, y el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, Chile, México, Ecuador y Perú, así como Albania, Grecia, Palestina, Suecia y Sudáfrica pertenecen al Poder Judicial. Albania, Grecia, México y Venezuela. Chile, Servicio Electoral, Tribunal Calificador Electoral. Ecuador, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Perú, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Jurado Nacional de Elecciones. Y México, INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí, ya casi para concluir, podría decir que no podemos decir que hay modelos mejores y otros que son muy malos, más bien, o malos. Cada que estado sigue el desarrollo de su propia historia. Y entonces la respuesta es que encontró México a lo largo de esta historia, pues es que las 3 funciones se dividen en 2 órganos: registral y de organización en el INE, y la de contencioso electoral en el Tribunal Electoral. Otros países, vean ustedes el caso de Perú, tienen las 3 funciones en 3 distintos órganos: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 1, el OMPE u Oficina Nacional de Procesos Electorales, Organización de Elecciones y Resolución de Conflictos, Jurado Nacional de Elecciones. Es un tribunal, es Perú. Y hay otro, como por ejemplo, Costa Rica, que tiene un tribunal que tiene concentradas las 3 funciones: registral, organización y contencioso electoral. Y y dirían, bueno, pero pues ¿cómo el que organiza y lleva el registro nacional o de identificación, pues es el que también resuelve? Bueno, pues les ha funcionado a los ticos o ticas, y pues es un sistema muy, es un sistema paradigmático y es referente en muchas partes del mundo, el sistema de Costa Rica. El reconocimiento que tiene el tribunal es innegable, y ha sido el resultado de este desarrollo. Yo creo que lo que hacia donde debería de caminar México es que a tener un único
Registro Nacional de Identidad. Y desde mi perspectiva, quien tiene todos los elementos más acabados para complementarlo sería el Instituto Nacional Electoral. Digo, sabemos que hay muchos registros, el Registro Nacional de Población, el RENAPO, la clave única de registro de población, está el registro civil en las entidades federativas, está la cartilla, está el pasaporte, está también el INE. Me parece que son muchos registros, yo creo que debería de unificarse en una sola institución y eso sí implicaría ahorro de recursos. Queremos ahorrar recursos, pues ahorremos en donde no se justifica que todos hagan lo mismo, ¿no? Y me parece que debería de ser eso. Claro, el tema es eh, ver cómo existen distintos modelos, hay otros más, por ejemplo, aquí, sistema de justicia electoral a cargo del organismo administrativo con atribuciones jurisdiccionales, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Turquía, el sistema de justicia electoral a cargo de un organismo transitorio, es una solución institucional interna, Camboya o Estados Unidos de América en 1876, digo ya nos fuimos muy atrás, o auspiciada por organismos internacionales, Camboya, Bosnia y Herzegovina, Timor-Leste, Afganistán, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces este cuadro se los voy a compartir también. Con esto complementaría la exposición. Y bueno, pues de esta forma concluiría. Y si ustedes tienen algún planteamiento, pueden hacerlo por escrito. Yo espero que lo pueda ver por escrito, dado que no los escucho, o por lo menos no escuchaba a quien nos está apoyando de la escuela judicial. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún planteamiento? Bueno, si no es el caso, les agradezco su atención y le voy a pedir a quien nos está apoyando del área de tecnologías educativas, Claudia Adriana, que nos ayude a compartir la presentación. O bueno, no es ahí, bueno, de tecnología.